Hola, buenos días. Empezamos un programa nuevo, sobre todo muy contentos de que sea en Televisión Ciudad Real, porque creo que va a ser muy importante. Vamos a dar visibilidad a todas las más y más enfermedades posibles en las que tengamos en nuestra ciudad y para que la gente, porque normalmente cuando no padecemos esas enfermedades no nos preocupan y no nos informamos, y muchas veces tenemos unos mitos o muy poquitos datos sobre ella. Entonces se va a hablar sobre fibromialgia, pero también se va a hablar sobre otras enfermedades. En concreto, hoy estamos con Andrés Salva Plaza, presidente de la Asociación del Círculo Azul de Ciudad Real. Buenos días. Hola, buenos días. Infórmanos un poquito para que la gente sepa lo que es la diabetes en sí. Pero también queremos saber si alguien está afectado y desconoce que había esta asociación en Ciudad Real, cómo puede contactar con vosotros. ¿Qué es la Asociación Círculo Azul y cuándo y para qué se creó? La Asociación Círculo Azul se creó hace 2 años y medio, 3, más o menos, de familias de toda la provincia que teníamos algún hijo, hija, que había sido recientemente diagnosticado recientemente, en los 2 o 3 últimos años, diagnosticado de diabetes tipo 1. Desde la consulta en educación infantil pediátrica de diabetes del Hospital de Ciudad Real, CEDI, se generó un grupo de WhatsApp con los padres de la provincia, y eso poco a poco pues, ha ido generando en hacer la asociación. La asociación está hecha para todo tipo de diabetes, aunque sí es cierto que nos centramos sobre todo en la diabetes tipo 1. Porque no había en la provincia ninguna asociación. Anteriormente estaba ADICIR, bueno, y en la provincia en Valdepeñas hay otra, que es ADIVAL, y en Tomelloso había otra que se ha deshecho en este año. O sea que quedáis... O sea, quedamos ADIVAL y nosotros. Había una carencia importante entonces de ello. Luego, la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Me lo has preguntado antes. La diabetes no es una enfermedad concreta. La diabetes es un conjunto de enfermedades que tienen en común alterar los niveles de glucosa en sangre en el cuerpo. Las causas que las producen pueden ser varias, diversas. La clasificación principal que hay es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Aunque luego hay otro tipo de diabetes, como la diabetes gestacional, en fin, otras. ¿Qué es la diabetes tipo 1 y qué es la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Hemos hecho este año estos folletos en los que definimos más o menos cómo se produce el diagnóstico en diabetes tipo 1. En un primer estadio, que es el primer punto, el cuerpo empieza un proceso autoinmune que no tiene, asintomático, que genera una serie de anticuerpos que empiezan a atacar a las células beta del páncreas, que son las encargadas de generar insulina. Pero no saben por qué se despierta. No se tiene por qué, no se sabe por qué. En el estadio 2 de la enfermedad, si se te ha empezado, tú no eres consciente y no hay forma de momento de saberlo. En el estadio 2 es lo mismo, el ataque ya ha continuado y sigue continuando, o sigue la evolución, o sea, ha empezado, van poco a poco destruyendo las células beta del páncreas. Y lo que ya sí se empieza a producir es niveles alterados de glucosa en sangre. Los niveles alterados de glucosa en sangre, si están por encima, no duelen, no son dolorosos, con lo cual sigues sin enterarte de que se te empiezan a producir esos síntomas. Y luego llegas a un estadio que es el estadio 3, que es donde se manifiestan los síntomas de la enfermedad, que es beber muchísima agua, orinar muchísimo,
tener muchísimo apetito y encima adelgazar. Y bueno, y ya empiezas también a tener cansancio, el cuerpo está cansado y tal. Ya vas notando, digamos, esos síntomas y es cuando uno ya se da cuenta de que algo raro Algo pasa. raro pasa. Y entonces, cuando tienes esos síntomas, lo primero que hay que concienciar a la gente y saber es que lo primero que tiene que hacer, que es lo que pone en el folleto aquí, como un sello así, acude a tu centro de salud, a tu enfermero, a tu médico y solicitar una punción capilar para ver tus niveles de glucosa en sangre. Se hace mediante una punción capilar. Es por donde se ve un poco por dónde va la cosa. A ver, eso no te garantiza el que ya vayas a tener diabetes, pero en el 99% de los casos esa punción capilar te va a dar la pista para saber que puede ser diabetes. Esa punción capilar, si tú tienes una glucemia normal, que pues te puede despistar, pero si tú tienes la glucemia por las nubes, pues el enfermero, el médico, te van a derivar en función de los síntomas que lleves, te van a derivar al hospital, creo que además está protocolizado así, que te lleven al hospital, y seguramente pases a la UCI, porque dependiendo de la cetoacidosis que tengas, puedes pasar o sea, puede ser muy traumático y entrar en un estado grave. ¿Esto por qué se produce? Las células del cuerpo necesitan glucosa para funcionar. La llave para coger esa glucosa es la insulina. Al no tener insulina, esa glucosa se almacena, está en la sangre, y que es lo que eleva los niveles de glucosa en sangre. Pero las células necesitan, bueno, al tener la sangre mucha glucosa, el cuerpo pone o sea, es una maquinaria perfecta en ese sentido, y lo que pone es, a través de los riñones empieza a filtrar el excedente de glucosa, porque hay algo anormal en el funcionamiento y entonces empiezas a orinar mucho. Como te vas deshidratando, empiezas a tener muchísima sed. Y son niveles alarmantes. O sea, si una persona va 5 o 6 veces a orinar al día, puedes pasar a orinar 30 veces. O sea, que no es una cosa decir, hoy es que he bebido más agua y voy más al baño, no, que ya es una cosa que se diferencia. Que se diferencia. Y beber agua bebes, pues, estás constantemente diciendo tengo sed, tengo sed, tengo sed. ¿Y es una enfermedad crónica? Sí. No hay manera de que desaparezca. Sí, exactamente. Entonces, por seguir un poco con el hilo, las células no pueden coger la glucosa, pero necesitan seguir funcionando. Entonces lo que hacen es que queman la grasa que tienen en forma de energía para transformarla en glucosa y seguir funcionando. Esa glucosa la vuelven a soltar al riego sanguíneo, aparte de cogerla y utilizarla ellas. Con lo cual se vuelve a elevar el nivel de glucosa en sangre. Al quemar esa grasa, adelgazas. Pero claro, es un esfuerzo extra, digamos. Claro, las células además están diciendo, oye, que aquí nos falta energía, con lo cual tienes mucha hambre. Entonces se te producen todo eso. Y cuando se quema esa grasa, se producen unos desechos que se vuelcan también al torrente sanguíneo, que son las cetonas. Y cuando mezclas la glucosa muy alta con las cetonas en el cuerpo, se te produce un estado que es cetoacidosis y es grave, o sea, corre en peligro tu vida. Es como una infección, digamos, ¿no? Sí, tienes la sangre como si dijéramos contaminada, entonces es grave, o sea, te puedes quedar en el sitio. Entonces es fundamental actuar cuanto antes, y antes de llegar a que esos niveles de cetona sean graves, lo que tienes que hacer es irte al hospital, que te lo pinchen, y ya ellos saben cómo actuar para bajarte esa cetoacidosis y evitar el mayor riesgo posible. Entonces, es fundamental, si se tienen estos síntomas, ir cuanto antes a hacerte esa punción capilar, que da pie a poder actuar cuanto antes. Actualmente, además es en este año,
la Sociedad de Endocrinología Española, junto con la Sociedad Española de Diabetes y la Federación y la FEDE, la Federación de Asociaciones con Diabetes, están llevando a cabo una campaña, bueno, creo que se está implementando ya en los hospitales, pero va poco a poco implementándose, el cribado en diabetes tipo 1. ¿Eso qué significa? ¿No hacen alguna prueba como precoz para saber si puede ser...? Es eso lo que se está implementando, pero eso es en este año... ¿Y se lo hacen a todo el mundo? No. ¿O solo quien tenga antecedentes? Hay una serie de... Exactamente. Hay quien tenga antecedentes, que ellos consideren que pueden ser personas con factor de riesgo. Lo que se trata es hacer una analítica en el que se detectan los anticuerpos que provocan el ataque autoinmune. Exactamente, el ataque autoinmune. Entonces, dependiendo de dónde te pillen, pues vas a tener más probabilidad o menos de que tengas diabetes. Creo que hay algún fármaco que lo que te va a permitir, si te diagnostican que tienes probabilidad de que se te produzca, hay fármacos que permiten retrasar la aparición del estadio 3. Todavía no se cura. Pero lo retrasa, que puedes tener una mejor calidad de vida. Te lo pueden retrasar alrededor de 2-3 años el empezar con diabetes. Eso, lo primero, hace que no vayas a tener un diagnóstico brusco como cuando... Sí, que de repente te encuentras con todo, y evitar el riesgo de tener una cetoacidosis que puede tener consecuencias irreversibles. ¿Y es discapacitante la enfermedad? Sí y no. Me explico, depende del... O sea, tú una vez que ya tienes diabetes, la diabetes de momento no tiene cura. Estoy hablando de la diabetes tipo 1. Bueno, y la diabetes tipo 2 es un poco más reversible, pero bueno, luego lo vemos. En la diabetes tipo 1, una vez que ya la tienes, de momento no hay cura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que llevar una vida lo más equilibrada posible, intentando hacer las funciones que realiza la hormona, la insulina, o el páncreas, por decirlo, el órgano del páncreas, y ese control únicamente puedes hacerlo utilizando la insulina como medicamento insulina que te inyectas, la cantidad concreta que te tienes que inyectar, para la cantidad de alimentos o hidratos, alimentos en general, pero sobre todo el contagio de hidratos de carbono, que al fin y al cabo es lo que se va a convertir en glucosa en tu cuerpo, para intentar tener el equilibrio que de una manera automática lo hace... O sea, todo lo que tú comas, la alimentación que tengas, te va a influir en el nivel de glucosa que tengas, claro, y de cómo controlarla. Exactamente. Entonces tienes que llevar una alimentación lo más sana posible, comer los hidratos que no te cedas y tampoco te quedes corto, y inyectarte la insulina para que se ajuste, intentar controlar ese ajuste. ¿Todos los enfermos de diabetes necesitan insulina? No, actualmente, a ver, los de tipo 1 sí, son insulinodependientes. Pero lo que te decía, una persona que recién acaba de debutar, lo que tiene que hacer es controlarse y en teoría no es discapacitante. Puede hacer todo lo que una persona normal, lo único que tiene que planificar constantemente, lo que tienes que hacer en tu vida constantemente. Si te vas a ir a dormir, tienes que saber que tienes la glucosa estable, que vas a pasar la noche bien, que tienes que inyectarte la insulina que te tienes que corresponder para cuando vas a estar dormido, porque durmiendo... Varían las dosis, depende de cuando te levantas, cuando te acuestas... Claro, si vas a hacer ejercicio, tienes que comer para que no te pegue la bajada, tienes que estar constantemente, día y noche, controlando para tener tus niveles de glucosa
en el rango normal, que está entre 80 y 180, o 70 y 180 por ahí. Entonces estamos diciendo que la alimentación es muy importante. ¿Qué alimentos no deben de tomar y qué alimentos sí? Porque siempre tenemos la cosa de que normalmente el azúcar es malo, no pueden tomarlo. O sea, una persona con diabetes puede comer de todo. De todo. De todo. Lo que tiene que controlar, o sea, y debe hacer una alimentación sana como todos. O sea, no ahora es que... toda esta moda de comida basura... Claro. Perjudicial claro, total. Eso es una lucha de la asociación un poco, que se prima más la economía que la salud. Entonces, hay que intentar ir a hacer alimentos lo más saludables posible, a consumir los alimentos lo más saludables posibles, a llevar una dieta equilibrada, simplemente. El problema está en yo casi siempre lo veo que el problema sobre todo está en las cantidades. Las cantidades, más que lo que comes, la cantidad que comes. La cantidad que comes. Por ejemplo, un cereal el arroz. El arroz es bueno comerlo, pero el arroz tiene un índice glucémico muy alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si te comes un plato de arroz normal, pues por norma general sueles tener un pico de glucemia alto. Probablemente si te comes la mitad lo puedes controlar mejor. Entonces tienes que acostumbrarte a comer, puedes comer de todo. Reeducarte tú, pero tienes que de cómo tienes que empezar a comer otra vez. Cambiar tus hábitos de alimentación, sí o sí. Y el tema del azúcar que siempre decimos que... Perdona que te corte. Y con lo que decíamos de discapacitante, sí. Ese control continuo es para evitar que tengas una hipoglucemia, que es cuando tienes poca glucosa por debajo de 70, que ahí tienes que actuar porque, claro, si se te queda sin glucosa, puedes entrar en o sea, te caes, te desplomas y te puedes quedar en el sitio. Entonces, es importante que eso lo tengas que controlar y además tiene que ser inmediato. O sea, no puedes decir, espera que ahora voy. No, tiene que ser lo tienes que solucionar. Para eso es para lo que un aporte de azúcar, de absorción rápida, lo antes posible para que remontes. Y luego está que si lo tienes por encima, se produce la hiperglucemia. Que la hiperglucemia, pues, te permite actuar inyectándote insulina para corregir, pero ya te permite actuar. Lo que no puedes estar es en hiperglucemia durante 4 o 5 horas, porque entonces se te empiezan a producir los síntomas de antes y puedes acabar con una cetoacidosis. Eso es a corto plazo, pero enlazándolo con lo que decías de discapacitante, a largo plazo el tener niveles altos de glucosa en las venas y arterias, en el sistema circulatorio, lo que hace es que afecta a todo el cuerpo. Y yo siempre lo suelo decir de una manera coloquial, va como quemando los órganos. Entonces, un mal control a lo largo del tiempo acaba mermándote la salud. Riñones estropeados, vista ceguera. Es discapacitante dependiendo de cómo tú te cuides. Claro, entonces es eso, una persona recién diagnosticada pues se cuida y tira para adelante, pero si no se cuida, al final lo que le espera es un calvario de... Parecía que era pincharse el dedito para la sangre, ponerse insulina y ya está. Y no, es mucho más. Es mucho más. Además, ese control continuo supone un desgaste de todo. De todo. Te voy a poner un ejemplo para que veáis que no es discapacitante. No sé si se retiró, porque no soy muy futbolero. No sé si se retiró, pero un jugador se retiró el año pasado o el anterior o algo así. Un jugador del Real Madrid, que ha ganado 5 o 6 Copas de Europa, que era Nacho, que era defensa, tiene diabetes tipo 1 desde los
y había otro jugador del Betis, creo, un tal Borja o algo así, no lo sé. Y Sí, puedes llegar pero hacen ejercicio, llevan su alimentación adecuada y eso les ayuda. Tienen que aprender a gestionar cuando van a hacer deporte. O sea, mientras todos los compañeros en el vestuario están vistiéndose para ir, pues él seguramente se está midiendo la glucosa, viendo que tiene que echar un rato en saber cómo está, si tiene que comer algo o no, probablemente en el descanso tenga que mirar cómo está de glucosa, tenga que hacerse una punción capilar, tenga que... O sea, no lo sé cómo lo gestionará. Hay especialistas. Y aparte de la insulina, ¿qué más medicamentos necesitáis? A ver, otro fundamental, bueno, una persona con diabetes tiene que llevar siempre glucosa, como sea, en pastillas, en gel, en azucarillos, por si se produce una bajada. Y si se produce una bajada severa, lo que se llevan en el kit de autocontrol es un medicamento que es el glucagón. Que el glucagón es otra hormona que también genera el páncreas, pero aquí está en forma de medicamento, que lo que hace es liberar la glucosa del hígado de una manera rápida. Entonces, ante una persona que tiene una bajada y que está inconsciente, no se le puede dar, hay que tumbarlos, ponerlos en posición lateral y no puede ingerir glucosa, no le puedes... Entonces ahí lo que hay que hacer es aplicarle la inyección del glucagón para que es el kit, es naranja, el kit, el envase que lleva, sí. Que lo abres, es una jeringa, que es un proceso complicado, en el sentido de que tienes que inyectarlo, tienes que hacer tú la mezcla, tienes que tal, y eso hay que hacerlo sí o sí, porque no sé... Entonces, el tema del azúcar, claro, todos tenemos azúcar malo, al contrario, se tiene que quitar, es un mito. ¿Qué más mitos hay? Es un mito, o sea, el azúcar es... El azúcar es con jugar con él a más o menos, pero todo el mundo piensa que la diabetes es que no puedes tomar azúcar, es un mito que tenéis, he visto en vuestra página que hay varios. De hecho, hay veces que lo que tienes que hacer es comer azúcar, porque te quedas en... el problema del azúcar es la cantidad y el sobreexceso que se suele ingerir. Aparte de esa mala información, ¿cuáles hay más? Por ejemplo, esa. Y te lo voy a enlazar con la tipo 2. Los malos hábitos de comer mucho azúcar, muchas harinas refinadas a lo largo de los años, hace que el cuerpo se vuelva resistente a la propia insulina. O se cansa el páncreas y ya no te genera tanta insulina como debe. Y entonces ahí es cuando se producen la diabetes tipo 2, que no siempre requiere un aporte sobre todo en estadios iniciales, no siempre requiere un aporte de insulina, del medicamento, insulina subcutánea. Hay medicamentos y cambio de hábitos para revertir, sobre todo en los estados iniciales, y puedes llegar a revertir, pero tienes que cambiar los hábitos y ya mantenerlos luego en el tiempo. Y eso es ya me he perdido. No, hablábamos de falsos mitos. Los falsos mitos. Pues, por ejemplo, sobre todo ese es el del azúcar, porque, por ejemplo, mi hijo debutó con 2 años y medio y, evidentemente, con 2 años y medio mi hijo no se hinchaba. Yo no le daba de desayunar caramelos y no eran chucherías. Más mitos que hay, pues que por ejemplo, eso te pones la insulina y ya está. La insulina, eso tú tienes que aprender a inyectártela, y no es solo inyectártela, sino a cuánta cantidad te tienes que inyectar, porque cada momento es diferente. No es lo mismo, cada momento, no es lo mismo en el desayuno que en la cena. Aparte, porque el cuerpo está funcionando de una manera distinta. Por lo que requiere más. Hay que educar también a tu entorno, porque si a ti te pasa algo, que tienes un desmayo o algo, claro. No van a saber actuar lo que tienen que hacer, el tipo de cantidad de insulina que tienen que ponerle, ni nada. A tu entorno, a tu familia, a tus amigos, también los tienes que educar. Todo el mundo, o sea, la persona con diabetes debe de dar a conocer que tiene diabetes.
A ver, y esto siempre es muy controvertido, porque entra dentro también de la protección de la intimidad y todo eso. Pero es bueno que tu entorno y las personas con las que, o sea, no es que tengas que ir Los que tú tengas tu programando, confianza, pero digamos. los que tengas en los sitios donde tú vas habitualmente, pues yo que sé, en los sitios de trabajo, que se sepa, más que nada porque si se te produce un evento de este tipo, la gente sepa qué es lo que tiene que hacer y hay que perderle ese miedo. Sí es cierto que actualmente, con los avances en los últimos 10 años, sobre todo, se ha avanzado mucho, se ha dado un paso de gigante en la gestión de la enfermedad con el tema de los sensores subcutáneos de glucosa, que te permiten en tiempo real prácticamente saber cómo tienes tú el nivel de glucosa en el cuerpo y te dan una predicción de lo que va a pasar en la siguiente media hora, más o menos. Eso te permite actuar, te permite anticiparte a posibles casos de hipoglucemia o Y en el caso hiperglucemia. de las mujeres embarazadas con diabetes, ¿cómo tienen que tratarse? Pues las mujeres embarazadas es el médico el que les va a Siempre limitar estamos la con lo de la alimentación, pero curva, viene a todo ser el lo mundo no mismo. las hacen, pero ¿eso puede ser estacional solamente en el embarazo o se puede quedar? Las mujeres, o sea, en el embarazo suele ser estacional, ¿vale? Y sobre todo lo que tienen que hacer es las pautas que te dé el médico de alimentación. Al final es lo mismo, es la alimentación que tengas que ir para tener no estar en hiperglucemia, sino es controlar la glucemia, te tendrás que inyectar la insulina que te indiquen y para nivelar esos valores y que no afecten, porque el problema ahí es que creo que puede afectar al feto. Al niño. Entonces, sobre todo lo fundamental es bajarlo. Por norma general, en cuanto que se termina el embarazo, se vuelve a la normalidad. Lo que sí es que esas personas tienen más probabilidad de luego desarrollar una diabetes tipo 2. Entonces, como todas las enfermedades, esperemos que no las tengáis, pero en caso de que sepáis que tenéis un apoyo muy importante, que os pueden ayudar, que os pueden orientar, que tienen un equipo para poder enseñaros a cómo controlar la enfermedad y que pues es algo que tenemos en nuestra ciudad y que pues, tenemos que aprovechar para quien por desgracia pues la padezca, que tenga ese apoyo. Muchísimas gracias, Andrés. A vosotros. Hasta luego.